están? A mí me da muchísimo gusto verlas en cada uno de estos programas de género y política. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este ya el penúltimo programa de esta sexta temporada. Estamos llegando ya casi a la recta final, pero decir 6 temporadas es gracias a ustedes, a los comentarios, a las veces que comparten los programas, porque quiere decir que esta red de género y política crece cada vez más con la participación de todas ustedes, con esas contribuciones que nos hacen, con la información que nos mandan, que son de mucha utilidad para el momento en el que formulamos los programas. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre la autonomía económica de las mujeres. Hemos avanzado sin duda en muchos otros temas, pero ¿qué pasa con la autonomía económica? ¿Se ha estancado, ha avanzado o incluso podemos hablar de que ha retrocedido? ¿Qué les parece si para hablar de este tema yo les presento a las 3 extraordinarias ponentes que van a estar acompañándonos el día de hoy en este programa muy importante? Les quiero presentar a Edith Ortiz Romero. Ella es economista, feminista, especialista en género. Además, déjenme platicarles que ella es técnica académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, además de participante en diversos proyectos de investigación sobre trabajo doméstico y de cuidados, estadísticas de género, usos de tiempo y género en la educación media y superior. Edith, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, les agradezco la invitación, un placer compartir esta mesa con mis colegas. Pues estamos ahora sí que dispuestas a hablar del tema. Muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy unos momentos para realizar este programa. Me da mucho gusto verte, así como también me da mucho gusto saludar a la doctora Eufemia Basilio Morales. Ella es doctora en Economía, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en la UNAM también. Además es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es fundadora y directora de Economentes, un proyecto de difusión de temas económicos en diversas plataformas digitales. Doctora Eufemia, qué gusto saludarla nuevamente. ¿Cómo está? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. El gusto es nuestro de tenerla también en este programa, ya el penúltimo de esta sexta temporada. Y también nos da muchísimo gusto saludar nuevamente a Alejandra López Martínez. Ella es feminista, maestra en economía política, docente e investigadora. Actualmente es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres y sus líneas de investigación son género, política, liderazgo femenino, marketing político, comunicación política y empoderamiento de las mujeres. Maestra Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, Gaby, como siempre un gusto coincidir con las colegas una vez más aquí en Género y Política. Pues a mí me da muchísimo gusto verlas a las 3 y por supuesto estar con ustedes conectadas en este momento a través de Facebook, a través de YouTube, porque recuerden que la transmisión se hace al mismo tiempo, así que por la plataforma en la que estén conectadas me da muchísimo gusto saludarles y agradecerles que sigan compartiendo y comentando este proyecto del PRD que realiza por supuesto a favor y con el objetivo de generar herramientas que nos sirvan a las mujeres para poder empoderarnos, para fortalecer nuestro liderazgo político. Empecemos, si les parece bien, con nuestro tema del día de hoy, que es la autonomía económica de las mujeres. Les pediría a nuestras extraordinarias ponentes que comenzáramos. Sabemos que bueno, la autonomía económica de las mujeres es fundamental para garantizar el ejercicio de nuestros derechos, para alcanzar esa tan anhelada igualdad sustantiva. Ha habido avances, no podemos negarlo, es sobre esta autonomía física, política, pero yo creo que no se podría decir lo mismo respecto a la economía, a la autonomía económica. Esta economía que enfrenta diversos obstáculos, principalmente el trabajo de cuidados no remunerado. Yo quisiera preguntarle a la doctora Eufemia, ¿cómo afecta la falta de autonomía económica a las mujeres justo en este ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales? Y como comentas, en efecto ha habido avances, pero realmente hay mucho por hacer, ¿no? De entrada habrá que entender la autonomía económica de las mujeres como esa capacidad que tenemos de generar ingresos y recursos propios y poder acceder al trabajo remunerado, ¿no? Entonces, en este sentido, de pronto la economía del cuidado, como bien mencionabas, que siempre ha estado presente en la economía y que de repente no visibilizábamos hasta hace algunos años, porque pensamos, bueno, es la obligación de la mujer o bueno, es algo que tiene que hacer y demás, pero sabemos que esa economía del cuidado que detenta gran parte de esta la mujer es realmente muy grande, ¿no? Y no es medible
con el PIB y tampoco es remunerada. Entonces, sí afecta de algún modo la independencia de la mujer y ata también en gran manera un poco las decisiones que pueda tomar, porque si ellas no tienen los recursos para poder decidir, incluso comprar, ¿no? Tal vez un producto o adquirir tal o cual cosa, por a lo mejor mínimo que parezca, es realmente muy fuerte, ¿no? Para la mujer el no disponer de estos ingresos. Recordemos también que, de acuerdo a INEGI, hasta el año pasado, solo el 48.9 de las mujeres en edad de trabajar de 15 a 64 años trabajaba solo de manera remunerada. Esto es solo una pequeña parte, ¿no? Cuando si vemos el porcentaje para hombres es casi del 80%. Entonces, es algo muy fuerte y que con la pandemia se ha agravado, que sabemos que la economía del cuidado, que de pronto, pues ahora muchas mujeres han abandonado sus trabajos por quedarse en casa. Bueno, de entrada puede ser por la pérdida económica, donde ha habido despidos y cierres de empresas, pero también por la decisión o la obligación que sienten del cuidado, ¿no? De que ahora los niños pues no van a la escuela, toman clases en línea y ellos tienen que estar ahí, ¿no? Como que esa obligación que se genera y que venimos arrastrando hace muchos años, o el cuidado de adultos mayores, o el cuidado a enfermos del COVID y demás. Entonces, el hecho de sentirse sin esos ingresos propios o sin esa independencia económica es muy fuerte, ¿no? Creo que lograr la autonomía económica y tener ingresos propios es básico para el avance de las mujeres, el empoderamiento, la igualdad de género, y por eso también considero que es importante disminuir la carga, ¿no? Sobre las mujeres que actualmente está y sobre todo, como te digo, ante la pandemia, ¿no? Nos afecta, yo creo que nuestros derechos económicos, sociales y políticos, el hecho de no poder disponer de recursos, el sentirnos limitadas o a lo mejor también el depender de eh, padre, marido o hermano, tío, y eso, como te digo, es muy fuerte y en el entorno de la pandemia se ha acrecentado. Muchas gracias, doctora. Le agradezco definitivamente. Con esta pandemia vimos muchos temas, pero hay algo que fíjese que yo escuché en alguno de los programas anteriores que me dejó pensando si realmente estos estereotipos que a lo largo de la historia se les han pues etiquetado a las mujeres, es decir, las mujeres son las que mejor pueden cuidar a los hijos, no hay nadie mejor que ellas para ordenar, organizar la economía y la estabilidad de una casa, de una familia. Pero también hay una parte que yo quisiera y se las dejo para que ustedes me ayuden a desmenuzarla. ¿Qué tanto también, maestra Alejandra, las mujeres sienten como todavía esa resistencia a soltar ese lugar y también no han permitido de pronto decir, hazlo tú, cuídalo tú, porque de pronto pasa, y sí pasa que diga, ay no, quítate, yo lo hago, porque tú no sabes, porque tú no puedes, y sí pasa, de verdad. Y yo me quedé pensando eso en el programa anterior, y yo quisiera que también analizáramos como esta parte de cómo afecta la economía cuando las mujeres de pronto no quieren soltar por esa parte, decir, yo lo puedo hacer mejor que tú, yo lo sé hacer porque ya lo traigo bien arraigado culturalmente de que las mujeres son las buenas en estos sentidos. Sí, tienes toda la razón, Gaby. Pasa muchísimo, pero también pasa mucho algo que hemos visto, que hay gente, hay hombres que hacen las cosas mal para que no se lo vuelvan a pedir. Y eso es algo bien común también. Hay estos estereotipos que nosotras también nos hemos comprado, pues crecimos con esto, vivimos viendo esto. Entonces, si la que te cuidó fue tu mamá, o tu abuelita o tu bisabuelita, poder hacer este cambio que tu marido cuide a los hijos es un poquito difícil y hay mucha resistencia cultural. Además, también hay mucha presión entre las mismas mujeres, entre nosotras, que quién es una buena mamá, quién es una buena esposa, si está trabajando, si no está con los hijos. Entre nosotros hay un ambiente de mucha presión. Y esto es difícil de irlo superando, sobre todo si no tenemos los beneficios estructurales para hacerlo. Todavía hay muchas mamás que tienen niños chiquitos y que prefieren dejárselos a la abuelita, llevarlos a una estancia infantil o a una guardería. Esto también va generando estas resistencias y a la larga va generando también un daño en la economía, porque mucho talento femenino se queda rezagado. Mujeres que podrían estar trabajando prefieren no hacerlo.
Hace poco salió un artículo en el que hablaban de cómo la muerte de abuelitas durante la pandemia de COVID había impactado en la economía, no solo en la economía latinoamericana, en la economía mundial, porque las mujeres ya no podían encargarle a sus mamás a sus hijos. Y entonces eso empezaba a generar un retraso en el crecimiento económico. Como bien dijo Eufemia, la pandemia nos mostró muchas caras de cómo las mujeres nos vamos quedando un poquito atrás por cuidar a los adultos mayores, por cuidar a los niños y por cuidar a los enfermos. No olvidemos uno de los famosísimos, infames dichos del presidente el año pasado, que teníamos una gran cantidad de enfermeras porque se estaban curando los enfermos de COVID en casa. Esta presión social también va impactándonos y va impactando el crecimiento económico que ya tiene un atraso histórico de las mujeres que no entran al mercado laboral y que además no tienen este poder de agencia, pero también van generando una carga para salir de esta crisis económica de la pandemia. Está generando una carga porque muchas mujeres se están teniendo que dedicar a emprendedurismos por su cuenta, ¿no? Las famosísimas nenis que se han vuelto súper, súper famosas con la pandemia porque los maridos pierden el trabajo y ellas tienen que salir al quite. Y también una última parte es esta de habiendo tanta violencia de género y cómo ha crecido la violencia durante la pandemia. Si las mujeres no tienen autonomía económica y no tenemos presupuesto para los refugios de mujeres, para ayudarlas a salir de estos círculos de violencia y ellas no tienen trabajo, difícilmente van a poder salir de ahí. Y esto pues solamente va perpetuando el piso pegajoso y va impidiendo que nosotros vayamos saliendo de este círculo. Sí, por supuesto, definitivamente. Si lo vamos analizando, de pronto como que las mujeres tenemos demasiados obstáculos que enfrentar a la hora de poder siquiera hablar del intento de una autonomía económica tan simple, ir a las empresas y ver que justo en la pandemia las mujeres fueron el índice más grande de las personas que fueron despedidas, porque en las empresas también todavía se tiene esa idea, ¿no? Es que es mujer, es más fácil despedirla porque ella no es la cabeza de una familia. Entonces mejor mantenemos aquí contratados a los hombres porque ellos sí son cabezas de familia, porque ellos sí mantienen una familia. Entonces, de pronto, analizar esta parte hasta en las empresas, en la idea que todavía se tiene, pues son muchos los obstáculos que se tienen. Yo quisiera preguntarte, Edith, ¿cómo afectan? Porque definitivamente que una mujer pueda hablar de tener autonomía económica, pues es un poquito lejano todavía decir sí soy económica independientemente. Y decían unas por ahí en un programa pasado, pues sí es independiente económicamente, pero el marido ya la dejó porque pues no le pareció que estuviera trabajando, que llegara tarde, y también esa parte es complicada. Entonces sí tiene que ver una cosa con la otra. Edith, ¿cómo ves? Sí, bueno, pues cuando no hay una autonomía económica es muy difícil que exista una participación de las mujeres en la esfera pública, ¿no? Eso es como que hay que tenerlo muy presente. La falta de un ingreso propio, como ya lo comentó la colega Eufemia, pues limita el poder de decisión y el acceso a diferentes espacios, ¿no? Entonces estas empiezan desde ahí a ser limitantes. Vemos que pues se ha visto que el espacio el privado es para las mujeres, ¿no? Entonces ahora se tiene que conquistar el espacio público y entonces, pero ¿cómo se conquista, no? O sea, ¿cómo se conquista si hay muchas barreras? La principal ya la mencionaron las colegas, pues sí, es el trabajo doméstico y de cuidados, es efectivamente una de las barreras en las cuales se tiene que, o es justo esa parte que detiene a las mujeres para poder tener un ingreso a los espacios de la esfera pública, ¿no? Lo que llamamos la esfera pública. Entonces, cuando ya ingresan las mujeres a esta esfera pública, bueno, ¿a qué se enfrentan, no? Pues a empleos precarios, efectivamente, pues estos son con bajos salarios, no hay prestaciones y no hay una seguridad social, ¿no? Simplemente en 2019, el 54% de las mujeres ocupadas, pues no tenían ninguna prestación social, según datos del INEGI, ¿no? Entonces, es muy alto, ¿no? O sea, en qué condiciones y con qué salarios están obteniendo estos trabajos, ¿no? Y con un sueldo precario, pues también surgen limitantes, ¿no? Una de las limitantes es también que pues
Cuando no hay solvencia económica, pues las actividades culturales quedan de lado y la participación política no es una prioridad, ¿no? No hay acceso a créditos, no hay financiamientos, no hay préstamos, no se puede acceder a comprar una vivienda, a un crédito para una vivienda. Entonces, se va deshilando, ¿no? Como lo que implica el que ya se ingresó al mercado laboral, pero en qué condiciones van ingresando las mujeres. Ahora bien, pues veamos que no todas las condiciones de las mujeres son iguales, ¿no? Ahorita podemos hablar de un mercado laboral que se ingresa o no se ingresa y cómo se ingresa, pero también veamos que, por ejemplo, el acceso a la educación en muchas zonas rurales, pues es difícil, ¿no? Y entonces desde ahí empieza a haber un limitante. Bueno, si tienen acceso a la educación y ahora a qué tipo de educación. Hay lugares donde nada más ingresa a nivel secundaria, que es lo máximo. El ya ingresar a educación media superior, pues ya implica también, ¿no? Que los ingresos familiares puedan cubrir el ingresar a estas instituciones, a pesar que sean públicas, no se encuentran en los cercanos, ¿no? A los lugares de donde viven estas mujeres. Entonces, pues es una cadenita, ¿no? Que se va, pues ahora sí que viendo que cuando se conquistan estos lugares, pues todavía no hay una igualdad en cuanto a la igualdad de oportunidades. Pues creo que eso sería todo hasta ahorita, pero pues sí, las limitantes las podemos ver desde muchos, pues sí, derechos, tanto económicos, sociales, políticos y culturales, cómo es que se van, la participación está, pero no es igualitaria todavía. Gracias. Así es, hablaste también de un tema importante, la educación, también hablaríamos de otro como la salud. ¿Qué tanto las mujeres, al no tener una autonomía económica, pues no pueden acudir a una revisión, por ejemplo, una mastografía, no pueden acudir realmente a hacerse un chequeo general porque tampoco tienen prestaciones sociales, porque no tienen un empleo, pero tampoco tienen esa solvencia económica para poder hacerlo? Entonces, son muchos los obstáculos que las mujeres enfrentamos a la hora de hablar de tener autonomía económica. ¿Qué les parece si en el segmento que viene hablamos ahora de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué políticas públicas consideran que sean necesarias, que sean urgentes, unas a corto y otras a mediano y a largo plazo, para que las mujeres podamos decir que avanzamos, que seguimos avanzando en este tema y que poco a poco podemos también gozar de autonomía económica y así poder ejercer con plenitud el ejercicio de nuestros derechos en todos los sentidos, políticos, sociales y económicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué creen que es necesario hacer? ¿Qué le pedirían, por ejemplo, a quien está en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que legislan nuestras leyes y que proponen políticas públicas? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué no nos escriben y comparten este programa? Y ahorita vamos a un corte y regresamos. Si no, se va a ver mucho reflejo. Esta fórmula nos tiene que quedar muy bien, porque las mujeres deben ejercer su autonomía económica y para ello, pues no, es que es presupuesto. Yo creo que tiene que haber mucho presupuesto. Yo le voy a poner presupuesto. Le voy a poner todo. ¿Qué otra cosa le podemos poner, maestra Alejandra? Pues leyes, muy buenas leyes para que las políticas públicas tengan en dónde sostenerse, para que haya una red nacional de cuidados y para que haya leyes que nos garanticen desde la Constitución que esto se va a cumplir. Así es. Doctora Eufemia, ¿qué elemento, qué se le ocurre que le podamos poner? Yo creo que redes de apoyo, redes de apoyo importante. solidarias entre mujeres. Muy bien, redes de apoyo. Edith, cuéntame, ¿qué le podemos poner a esta fórmula? Empleos formales. Ándale, empleos formales. Y vamos a ver qué más. No, yo creo que vamos a ver qué más, pero en el siguiente corte. ¿Qué les parece? Para que mientras demos chance a quien nos está viendo, que nos escriba y nos diga qué podemos ponerle a esta fórmula, y ustedes mientras vayan pensando con qué rematamos y con qué terminamos de armar esta fórmula. De regreso
regreso con todas y todos ustedes aquí a Género y Política. Recuerden que este ya es el penúltimo programa de esta sexta temporada, pero no se preocupen, no se pongan tristes porque pueden ir a YouTube, pueden ir a Facebook y en estas dos plataformas digitales encontrar la sexta, la quinta, la cuarta y todas las temporadas de Género y Política, estos materiales que tienen este objetivo de pues compartir información, de escuchar a nuestras ponentes para generarnos, por supuesto, un criterio a la hora de resolver, de exigir, también a conocer nuestros derechos, porque a veces no exigimos porque no conocemos, no sabíamos que era un delito, no sabíamos que era violencia. Estos programas tienen ese objetivo, ser una herramienta para ustedes, para poder fortalecer su liderazgo político, su empoderamiento como mujeres y sobre todo que salgamos cada día adelante y defendamos nuestros derechos. Pues sigamos con el tema del día de hoy, es la autonomía económica de las mujeres. En el segmento anterior hablamos sobre obstáculos, sobre algunos, porque no nos daría tiempo de hablar absolutamente de todos, pero ¿qué les parece si ahora le pedimos a nuestras ponentes que nos hablen de a qué políticas públicas considerarían ellas que son urgentes para que se pudiera avanzar? Doctora Eufemia, ¿qué considera usted políticas públicas? Háblenos un poquito, ¿qué se debe de hacer para que este trabajo de cuidados no remunerados pues no impida que las mujeres ejerzan su economía, su autonomía y puedan tener plenamente sus derechos? Sí, pues creo que el papel del Estado aquí es muy importante, ¿no? Como ya lo hemos visto en el segmento anterior, de pronto el peso de toda la cuestión de cuidados recae en la mujer, ¿no? Ha recaído por generaciones y ya es como un uso y costumbre, pero como decía hace rato, qué bueno que estamos tomando noción de lo que esto ha afectado a la mujer, de lo que ha también recaído en nosotras y cómo se puede avanzar, ¿no? Hacia lo siguiente, como bien comentas, qué hacer respecto a políticas públicas. Te reitero, el Estado que tiene el objetivo de maximizar el bienestar social debería también velar por toda esta parte de cuidados, ¿no? Y no es que digamos, bueno, que él nos pague por cuidar o que él los cuide, sino que establezca, como bien dices, políticas públicas que se dirijan a que el peso del cuidado recaiga menos, ¿no? En las mujeres y diría en hombres y mujeres, pero sabemos que la proporción, como ya lo han mencionado mis compañeras, recae mayormente en mujeres. Yo me iría al tipo de políticas públicas que justamente disminuyan, ¿no? Las horas que la mujer dirige al cuidado, ¿no? Como por ejemplo el establecimiento de guarderías o de asilos que realmente sean eficientes y cuiden de manera adecuada a niños o adultos mayores que sabemos que están y también mucho se ha criticado el recorte que hubo en guarderías en años pasados, la desaparición y eso también pegó de manera importante, ¿no? A la mujer que salía a trabajar día a día y que tenía la confianza de ya dejar a su hijo al cuidado de tal o cual guardería por parte del Estado y de pronto desaparecen, ¿no? Y también podrán decir, bueno, es que ahí sí existen guarderías o existen lugares donde se cuidan enfermos o adultos mayores, pero también sabemos de pronto el mal manejo que se ha dado o el mal cuidado que se da en estas instancias, ¿no? Entonces el Estado debe proveernos de ese marco, cerciorarse de que se está haciendo el cuidado adecuadamente y abrir más espacios de este tipo, ¿no? Para que la mujer entonces disponga de mayor tiempo para estudiar, para trabajar o para ella misma, ¿no? Que también es un derecho. Otra política pública puede ser el subsidio al empleo con enfoque de género, ¿no? Que de pronto ante la situación del COVID, pues ya dijimos, ha habido despidos, cierre de empresas y demás, entonces requerimos también un subsidio con enfoque de género, porque pues podrán decir subsidios existen y hay, ¿no? Pero ese énfasis especial en la mujer no está, ¿no? O también la extensión postnatal durante la emergencia, que también se ha hablado mucho de extender el plazo de una vez que se tienen hijos, el lapso de un mes o dos, ampliarlo un poco más para que la mujer disponga de mayor tiempo para el cuidado de su bebé y eso tampoco haga que caiga en un estrés excesivo o el hecho de tener que regresar al trabajo y demás, ¿no? Promover igualdad de salarios creo que también sería muy importante, que también sabemos que en México y bueno, en muchos países de América Latina seguimos en muchos de los trabajos ganando menos que los hombres, ¿no? Entonces promover la igualdad de salarios, que yo creo que esto sí lo puede hacer el Estado también sería muy importante y primordial para encarar esta situación, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué se puede hacer para que las condiciones y la equidad mejoren? Sería esto. Y a nivel global,
aumentar la tributación, disminuir privilegios fiscales para generar mayores recursos, porque estoy convencida que mayores recursos se dirigirán a mayor gasto y a programas de igualdad, a transferencias especiales, o bueno, podrían dirigirse o deberían dirigirse, ¿no? Porque también sabemos que de pronto en el actual gobierno la visión de género no está presente del todo y quizá se puedan ir a otro tipo de programas, pero tener la certeza por parte del Estado que esto sea así y que vele realmente por los intereses y la seguridad de las mujeres que han sido vulneradas en este periodo de pandemia. Y bueno, también podemos hablar de la violencia y demás que hemos encarado, pero esto ya también sería otro tema, ¿no? Entonces, te digo, en general, aumentar la tributación, implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para disminuir estos efectos de crisis tan grande que nos ha pegado más a las mujeres, promover la economía del cuidado, tomar conciencia más bien de la economía del cuidado como un factor esencial para la economía, valorarlo. Eso también no es solo un ejercicio del Estado, sino también un ejercicio personal, ¿no? Familiar, tanto de hombres y mujeres que puedan entonces entender lo difícil que es y también dividir las labores, ¿no? Dividirlas y que no recaigan solamente en la mujer. Y te digo, en ese sentido ha habido, sabemos que ya en la Cámara de Diputados se aprobó establecer el derecho al cuidado digno y crear el Sistema Nacional de Cuidados, que también por ahí estaba la pregunta que hacías, qué hacer en el aspecto de que esto beneficie, ¿no? A que la mujer tenga independencia económica, pues creo que con el hecho de establecer mecanismos por parte del Estado que nos aminoren las horas será un avance, ¿no? Que esto se acepte como un hecho primordial para la economía, que ya también lo decía Claro. Alicia Bárcena en la CEPAL, es importante y es primordial para la economía. Entonces creo que si en conjunto trabajamos, podremos llegar a buen término respecto a estas iniciativas. Así es. Y fíjese, doctora, que justamente hablando de este Sistema Nacional de Cuidados que está ahorita a discusión en el Senado, yo quisiera preguntarte, Edith, justo eso, ¿qué se podría hacer para que este sistema apoye económicamente a las mujeres, apoye esta autonomía económica? Sí, como ya habíamos mencionado, pues se necesitan mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Las mujeres tienen que tener acceso a los servicios de salud y de cuidados, principalmente. Y bueno, una primera acción es fortalecer las instituciones de salud, educación, guardería, que ya se tienen, ¿no? Efectivamente, en la pandemia se evidenció que pues estas instituciones que ya tenemos, como las principales encargadas de estos servicios, pues tienen algunas deficiencias, ¿no? Entonces no podemos empezar a hablar de un sistema de cuidados si estas instituciones responsables pues no tienen presupuesto, no tienen material, no tienen ahora sí que pues los recursos necesarios para poder operar, ¿no? También pienso en programas de educación de medio tiempo para niveles, para todos los niveles, ¿no? O sea, las mujeres se tienen que empoderar desde la educación también, ¿no? Entonces, no nada más a nivel básico de educativo, se tienen que también tener programas educativos en los cuales las mujeres también puedan cursar licenciaturas, posgrados, etcétera, ¿no? Tienen que crear instituciones públicas de cuidado para personas adultas mayores, y también pues tienen que haber programas de ayuda económica, pero o sea, que realicen actividades productivas y formativas, es decir, no solamente pensar en el Estado como la parte en la que va a ayudar nada más con programas, ¿no? O sea, hay que hablar de preparar a las mujeres para que empiecen a ingresar al mercado laboral y empezar a tener sus propios ingresos, ¿no? Bueno, pues en general me parece que se tiene que pagar el trabajo de cuidados. O sea, el trabajo de cuidados se tiene que poner no solo como reconocerlo y quedarse ahí. El trabajo de cuidados tiene que ser pagado y tiene que ser pagado con
en el sentido de que las instituciones desde el Estado tienen que asumir esa responsabilidad, pero también las instituciones privadas. El sector privado tiene que empezar a poner este tema de cuidados para que ahora sí que las personas, que los empleados, empleadas, puedan tener acceso a guarderías, o ver de qué manera el sector privado también va a aportar para que este tema de cuidados sea parte también de un tema en un contrato laboral, ¿no? Me parece que se tiene que hacer pues varias cosas que tienen que estar en el papel, pero también se tiene que empezar a cambiar el pensamiento, es decir, que cuando algo no está escrito, hay veces que las personas no lo ejercen, ¿no? Y también tiene que haber, hay veces que el cuidado tiene que ver con las decisiones de las personas. Y si un jefe o jefa tiene que también tener esa sensibilidad para ver si ahora sí que las personas que están a su cargo tienen esas tareas de cuidado, pues también emplear estrategias. Así es, y te agradezco muchísimo, y por supuesto hablas también de cambiar esa ideología, de cambiar también la mente, de ser empáticos, de poder dividir. Decía una compañera en un programa, yo nunca he escuchado a un compañero que diga, dejé la comida hecha antes de poder venir a mi junta, ¿no? No, yo al contrario, llego y todavía mi esposa me sirve, ¿no? O sea, compartir, tener ese cambio, ese chip que genere que los cuidados no solamente son obligación o responsabilidad de las mujeres, sino de todos, y que cuando sea el caso de que las mujeres lo hagan, pues sea remunerado. ¿Qué políticas públicas, maestra Alejandra, se te ocurren? ¿Qué propones tú para que pues esto pueda avanzar y se genere ese apoyo también a las mujeres desde esta parte y haya autonomía económica? Yo quiero retomar, Gaby, esta idea del Sistema Nacional de Cuidados, que como bien dijiste, hay una iniciativa en el Senado que está ahí desde el 26 de noviembre o hace un año aproximadamente. Creo que dejar pasar algo tan importante y que nos mostró la pandemia, la necesidad que teníamos, habla muy mal de nuestros legisladores también y de nuestro gobierno. Hay cosas que necesitamos fortalecer, sin duda. Hay instituciones que ya se deberían de estar encargando de ciertas cuestiones del cuidado, ¿no? El DIF, por ejemplo, cuidado de los adultos mayores, la Secretaría de Salud, mis compañeras ya los mencionaron. Hay cosas que ya deberían de estarse haciendo, pero no hay recursos suficientes, no tienen esta vocación de servicio, no llegan a todas las personas. Y si a veces en las zonas urbanas tenemos dificultades para encontrar guarderías o donde dejar a los adultos mayores a veces encargados, porque se nos olvida también esta parte bien importante de lo que está pasando con los adultos mayores. Cada vez nos estamos volviendo una sociedad más vieja, somos cada vez más longevos y no todos tenemos una afore, una pensión, y son los hijos o los nietos los que se encargan de los abuelitos, y que el único ingreso que a veces tienen propio, que les da este poder de agencia de hacer cosas por ellos mismos, es la pensión que reciben del gobierno federal. Entonces, tienen no solamente la carga, que por supuesto esta pensión no les es suficiente para vivir, ¿no? para pagar una renta o para comprar su propia comida, tienen que irse hacia los ingresos de los hijos. Y si los hijos, en particular, si las hijas tienen que cuidarlos a ellos y dejan de trabajar, tienen doble carga, ¿no? La de los mayores y la de sus hijos. Tienen además que buscar un trabajo que les dé para mantenerlos a todos. Es importante hablar, como bien lo dijeron mis compañeras, de esta Red Nacional de Cuidados que esté bien integrada en los 3 niveles de gobierno, que hable de un derecho para un cuidado digno, que tengas acceso a las medicinas, porque vivir más años nos implica necesariamente tener más enfermedades, tener desde los medicamentos para el dolor, porque hay dolores crónicos que vienen con la edad, que no se pueden quitar, hasta diabetes o cataratas o todas estas
dolencias que vienen cada vez más con las edades, con una edad avanzada, y generar una visión integral que dé una política pública tanto para la persona cuidada como para la persona cuidadora, que les dé un ingreso, que haya justicia social, que tengan una pensión digna, que no tengan que vivir de una dádiva del gobierno federal que no les va a alcanzar, y que las personas cuidadoras también tengan una forma de vivir que sea digna para ellas, que tengan políticas públicas que puedan conciliar el trabajo fuera de casa con el trabajo de cuidados, que además les dé esta infraestructura para poder dejar a las personas encargadas, a sus hijos o a sus mayores encargados, que tengan un lugar donde puedan entretenerse y que además dé la protección que necesitan, que les dé la salud, que a ellas también les dé esta oportunidad de cuidarse, porque si no se cuidan ellas, ¿quién va a cuidar de los otros después? Hay que acordarnos de esta parte importante, de que si una persona no se cuida a sí misma, no tiene nada más que dar a los demás. Y por supuesto, recordar la parte de la corresponsabilidad. Si estás en pareja, tu pareja también tiene que asumir esta parte de cuidar a sus hijos, porque no te está ayudando, también vive en esa casa. Y otra realidad importante es que muchas mujeres son madres solteras, o fueron abandonadas por las parejas o decidieron serlos por sí mismas y no tienen con quién compartir esa responsabilidad. Hay que repartirlo entre todas las personas que viven en la casa. No solamente puede ser responsabilidad de una sola y eso tenemos que ir cambiando generacionalmente y cambiarnos el chip para que los hijos estén educados a compartir con su pareja o compartir con las demás personas con las que viven las responsabilidades del cuidado, no solamente de sus hijos, de sus adultos mayores, sino de la casa, de las tareas domésticas y de las mascotas, que también se nos olvida, que son una responsabilidad muy importante para todos. Así es, definitivamente a veces en la casa escuchamos todavía esas frases, ¿no? Yo estoy segura que ustedes que nos están viendo se acuerdan o dicen, sí, a mí me dicen, vele a ayudar a tu mamá a lavar los trastes. O sea, vele a ayudar como si fuera su obligación y tú le estás haciendo el favor de ayudarle. Creo que hay que cambiar culturalmente el chip en las familias, la educación también con la que hacemos crecer a nuestras hijas, a nuestros hijos definitivamente tiene que cambiar. Hay que empezar también desde ahí a atender esa parte, ese núcleo familiar en el que las niñas, los niños se desenvuelven, porque si no vamos a estar replicando generación con generación esos estereotipos y yo creo que aunque nos tome tiempo debemos de comenzar a cambiarlos ya, desde ahora, cambiar el chip como dicen nuestras compañeras para poder seguir avanzando. ¿Qué les parece si vamos rápidamente a un corte para regresar finalmente con las conclusiones de nuestro programa del día de hoy, ya el penúltimo programa de esta sexta temporada de Género y Política? Vamos a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ahora sí, ya estamos en esta segunda y última parte de nuestro laboratorio del día de hoy y yo quiero que me digan, por ahí nos escribieron que sororidad, que empatía, que hay que cambiar el chip, muchos elementos que de los que estuvieron escuchando muy seguramente en el programa. Y yo quisiera preguntarles también aquí, doctora Eufemia, ¿qué más? ¿Cómo vamos haciendo que esta fórmula amarre? Creo que independencia económica, ¿no? De género, que creo que, bueno, de lo que hemos estado hablando hoy, que es primordial, ¿no? Para que las mujeres sintamos un mayor soporte y una mayor libertad de toma de decisiones. Muy bien. Maestra Alejandra, ¿qué más? ¿Con qué ingredientes podemos ir cerrando esta fórmula? Pues con buenos salarios. Las mujeres también tenemos que ganar lo mismo que ganan los hombres por el mismo trabajo, pero además ir ganando más, tener trabajos mejores, mejor pagados, con mejores prestaciones, porque eso es lo que nos merecemos. Así es, nada de ganar menos porque somos mujeres y realizar el mismo trabajo que los hombres, eso se tiene que terminar. Y bueno, yo quisiera, Edith, que me ayudaras a darle el toque final a esta fórmula del día de hoy. Pues romper estereotipos de género. Rompiendo los estereotipos de género vamos a tener
tenemos que tener en cuenta que las mujeres, todas las mujeres tenemos ahora sí que las capacidades para poder accesar a cualquier empleo, cualquier trabajo y no necesariamente ahora sí que quitarnos esa idea de que somos las cuidadoras y las principales cuidadoras. Pues ahí está, esta fórmula está haciendo lo suyo, está haciendo efecto. Esperemos que las mujeres que lo escuchen, lo lleven a la práctica y que también las legisladoras, las que están haciendo donde están en lugares de toma de decisiones, puedan escuchar, puedan atender las solicitudes de las mujeres para que actúen en pro de tener políticas públicas que faciliten a las mujeres tener esta autonomía económica de la que tanto hemos estado hablando. ¿Qué les parece si nos vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy, escuchar las conclusiones, escuchar también con qué otras herramientas contamos las mujeres para poder exigir nuestros derechos y para poder alcanzar esta autonomía económica? No se vayan, vamos a escuchar la última parte de nuestro programa del día de hoy. Fueron a YouTube, ya activaron la campanita, ya fueron a Facebook, le dieron like, le pusieron seguir a Género y Política. Si no lo han hecho, es momento de que lo hagan para que puedan enterarse de cada que estrenamos un programa y a qué hora, de qué se trata, y vean, este tema sí me interesa, este no tanto, este sí lo quiero ver, este no me lo pierdo. Por favor, ayúdenos a compartir este material que de verdad es de suma importancia y que puede ser una herramienta muy útil para todas las mujeres. Llegamos a la recta final de nuestro programa del día de hoy. Yo quiero preguntarle a nuestras ponentes, ya hablamos un poco de obstáculos, un poco de soluciones, de qué políticas públicas, qué tiene que hacer por su parte el Estado, pero bueno, ¿qué hacemos las mujeres? ¿Con qué mecanismos contamos para poder exigir estos derechos, para poder proponer, no sé, en Parlamento abierto? Yo quisiera que ustedes me ayudaran, si empezamos ahora contigo, Edith, ¿qué mecanismos, qué herramientas tienen las mujeres para poder participar en esta vida democrática del país y alcanzar su autonomía económica? Sí, pues a mí me parece que hay que retomar cómo se lograron a obtener acceso a muchos derechos, ¿no? La igualdad de oportunidades no se conquistó sola. Entonces, las mujeres pues lucharon por esto y pues ¿de qué forma lucharon? Evidenciando, ¿no? ¿Cómo fue que lograron pues el ingreso al mercado laboral? Pues bueno, evidenciar que no había un acceso, evidenciar que no había las mismas oportunidades. Eso es prioritario. Seguimos y tenemos que seguir evidenciando esto, denunciando las desigualdades, porque mientras no se hable y no se ponga a la luz la falta de oportunidades de las mujeres, como yo los insisto, porque tenemos diferentes condiciones, no porque ya exista ahora sí que el derecho a decidir sobre el aborto en algunos estados, pues quiere decir que en todos están, ¿no? En todos los lugares ya se logró esto, ¿no? Entonces, así se va obteniendo, pues, poco a poco, alcanzando esta igualdad de oportunidades. Esto por un lado. El segundo es tener, pues, esta sororidad, ¿no? O sea, las mujeres que están ahorita, pues, en la academia, nos toca seguir realizando investigaciones para darles herramientas a aquellas mujeres que también están decidiendo, no están en la toma de decisiones, están ahora sí que involucradas en la política, están allá en el Senado, están ahora sí que en puestos claves para darles esas herramientas y decirles, existe esta problemática, ¿no? Y desde allá también empezar a tomar posturas y tomar algunas acciones que se tienen que realizar, implementar a nivel nacional, pero también a nivel local, ¿no? Entonces, me parece que cada una tenemos que, ahora sí que desde nuestra trinchera, empezar a seguir trabajando estos temas, seguir aportando y ayudarnos entre mujeres para empezar a conquistar los espacios que todavía no se nos han negado, ¿no? Por otra parte, pues me parece que el trabajo de cuidados y no remunerado, pues bueno, sigue siendo un tema muy actual. Vamos a tener que darle mucho seguimiento a qué medidas, ¿no? se van a tomar. La pandemia, como ya lo dijimos, evidenció efectivamente toda esta carencia que hay, entonces tenemos que también darle seguimiento y estar informadas, ¿no? Por otra parte, los estereotipos de género los tenemos que
empezar a eliminar, como pues desde los medios de comunicación, las prácticas en el hogar, las prácticas individuales, las prácticas como ya mencionaba, la corresponsabilidad, es donde se tienen que eliminar esos estereotipos para empezar a dejar de quitarle pues esta carga a las mujeres y ahora sí que tener pues que las mujeres puedan tener una trayectoria laboral, escolar, sin ninguna limitante, ¿no? Entonces, pues los mecanismos, pues efectivamente, pues son esos, ¿no? Tanto individuales como también como comunitarios y de las redes de mujeres, también aprovechar cuando las mujeres están en estos puestos de toma de decisión para hacer aliadas y poder empezar a ayudarnos y empezar pues sí, a jalarnos, ¿no? Porque es importante no perder esta sororidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Edith. Y bueno, también quisiera escuchar a la doctora Eufemia. ¿Qué mecanismos, qué herramientas tienen las mujeres, doctora? Sí, bueno, pues creo que entre los que destacan, como bien decía Edith, es crear esas redes, ¿no? Alzar la voz, visibilizar el problema y aprovechar los espacios públicos, ¿no? Para poder, los espacios de poder también para de esa manera eh, decir lo que de pronto puede estar bien o mal, tanto en la sociedad como en género, como la falta de equidad y demás, ¿no? Creo que los espacios públicos como este, por ejemplo, son muy importantes para entender el problema y a lo mejor transmitirlo también a mujeres que nos están viendo y que quizá no han visibilizado el problema o no se han dado cuenta del entorno en el que están, ya sea violento, ya sea inequitativo, ya sea en condiciones salariales bajísimas. Entonces hay que visibilizar, crear redes y hablar, ¿no? Por otro lado, creo que también es importante empezar quizá desde abajo con concientizar a niñas y a niños, porque a lo mejor, bueno, diré, nosotros ya estamos grandes y aún así hay mucho por hacer, pero esa cultura que yo creo que se puede forjar desde las niñas de estudiar, de trabajar para no depender en algún momento económicamente de alguien más, es importante hacerla con nuestros hijos, ¿no? De explicarles que esa autonomía financiera es importante, que a pesar de que a lo mejor en algún punto se casen y ellas deciden por propia voluntad ya no trabajar y dedicarse a la familia, está bien, ¿no? Si es su decisión, pero también que tengan el soporte de estudio para en algún momento decir, bueno, ya me divorcié y ahora qué hago. Bueno, tengo una carrera o estudié tal o cual cosa, entonces puedo hacerlo, ¿no? Pero eso, digo, inculcarlo desde ahora a nuestros hijos. En el caso de los niños también explicarles que hay que distribuir las cargas de trabajo, ¿no? No decir, bueno, él es niño, él no lava los trastes, o él es niño, él no hace nada en la casa, no, que lo haga tu hermanita, tal. Entonces, entender desde ahora para que en un futuro empiecen a visibilizar el problema y a disminuir la inequidad en ese sentido, ¿no? Que como les digo, eso en el largo plazo, estaremos sembrando generaciones donde la conciencia existe, ¿no? La conciencia de género, cambiar los estereotipos, como también bien dijo Edith, y en este punto, a lo mejor que como les decía eso, bueno, a futuro y a largo plazo, pero ahora, ¿qué podemos hacer? Pues también entender como mujeres podemos tener redes de apoyo, que podemos tener instituciones a las cuales acudir, porque muchas veces el hecho de no tener independencia económica nos hace temer, ¿no? Es decir, bueno, me divorcié, me están amenazando con quitarme los niños y no tengo dinero, o me están amenazando con no darme para este mes para gastar o tal. Entonces, saber que a pesar de que a lo mejor no puedo acceder a un trabajo de inmediato, pero puedo a lo mejor acudir a alguna institución pública, que hay muchas, y hablar, ¿no? Y tengo la protección legal también. Entonces, el conocimiento de estas cosas nos hará más independientes, ¿no? Y de algún modo también entender que es un poco de cultura e idiosincrasia, que no es nuestra obligación, como bien también decía Ale, no es que sea nuestro trabajo, ¿no? No es obligatorio, no es nuestra labor. Si alguien vive en una casa, las tareas se deben distribuir por igual. Perder un poco esa culpa, ¿no? Que de pronto las mujeres cargamos mucho, decir, bueno, es que si no lo hago yo o si no cuido, que muchas veces ocurre que ya las abuelas terminan cuidando a los nietos, ¿no? Cuando decimos es cuestión de
la madre, que pues de algún modo tuvo tantos o cuales hijos, pero perder a nosotros como mujer, sobre todo para las mujeres mayores, es difícil, ¿no? Perder esa culpa y ese sentirnos obligadas a hacer algo que quizá no estemos de acuerdo y sacrificar nuestra libertad económica o de algún modo descuidarnos, ¿no? Como también Ale decía, si no nos cuidamos nosotras, que muchas veces lo hacemos por cuidar a los demás y nos sentimos mal o no vamos al doctor o no nos preocupamos por nuestra salud, que debería ser lo principal. Entonces, visibilizar esto es importante también a nivel interno, ¿no? Claro. Y bueno, no hay política de cuidado sin que la regulación del Estado deba estar presente. Como también ya dije, las políticas públicas son importantes y creo que deben estar presentes dentro de este entorno de análisis y de saber qué debe hacer el Estado por su parte, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, finalmente me gustaría también escuchar a la maestra Alejandra. ¿Qué opinas? ¿Qué mecanismos tú consideras? ¿Qué herramientas tienen las mujeres para poder exigir, para poder participar en la vida democrática del país y conquistar su economía, su autonomía económica? Yo quiero retomar lo último que dijo Eufemia. Hay que cuestionarnos todo. O sea, les pido a las mujeres que nos están viendo que se cuestionen todo. Como dice un clásico, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué tengo que lavar los platos? ¿Yo por qué tengo que hacerlo todo en la casa? ¿Yo por qué tengo que cuidarlos todos? A todos. Es porque así ha sido la tradición, así me han dicho, así me educaron. Es porque yo quiero, es porque yo estoy, no hay nadie más que lo haga. Hay que cuestionarnos todo, hay que preguntarnos, ¿y por qué yo no estoy allá afuera trabajando si yo soy buena? ¿Por qué no estoy emprendiendo? ¿Por qué yo no estoy haciendo las cosas? Hay que cuestionarnos todo y hay que buscar la manera de hacer las cosas que nosotros queremos hacer, no lo que nos impone una sociedad, porque cada quien sabe qué es lo que quiere hacer y qué no quiere hacer, pero cuestionense todo lo que está establecido, todo lo que les han dicho, todo lo que sus parejas les están imponiendo, por qué ellos pueden hacer unas cosas y por qué los hijos pueden hacer unas cosas y las hijas no, por qué nosotras no podemos hacer ciertas cosas, cuestiónenselo. Y también hay que salir y pedir lo que nos corresponde. Hay que buscar desarrollar esta red de cuidados y hay que involucrarnos todos, hay que involucrar tanto a la sociedad civil, que tiene muchas organizaciones que se han dedicado a esto, que involucran a las cuidadoras, que involucran a las personas que se dedican al hogar, a las personas trabajadoras del hogar incluso, porque también hay que tomar en cuenta los derechos de ellas y de ellos también. Hay que buscar esta nueva dinámica social, esta nueva dinámica familiar donde hay corresponsabilidad, donde se ve qué es lo que está sucediendo con las familias, los nuevos modelos de familias, porque además cada vez hay más familias uniparentales donde solamente una persona tiene que encargar de todo. ¿Cómo empezamos a tener modelos más colaborativos, más de sociedad para que no sea una ayuda, sino una infraestructura del Estado que te dé las herramientas para que tú también salgas adelante como mujer divorciada o como mujer soltera o como mamá soltera? Hay que buscar el apoyo del Estado, hay que buscar nuestras redes de sororidad, el apoyo del Estado y también de las empresas, como bien dijo Edith en la intervención pasada. Las empresas, los jefes, tienen que ver qué necesitan sus empleados, cómo retienes el talento. Hay mucho talento femenino que se está yendo y que no está beneficiando ni a la economía en general, ni a las empresas, ni a ellas mismas, ni a sus familias, porque tienen que dedicarse a otras cosas. Y esta parte de un talento que se desperdicia en tener que resolver cosas del día a día porque no hay una infraestructura, es una cosa tristísima y es una carga que nosotros vamos teniendo, que vamos teniendo no solamente en México, en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que está viendo que las mujeres dejan de ser ese aporte en la ciencia, en el arte, en la economía, para dedicarse a hacer labores que no tendrían por qué estar haciendo si tuvieran una infraestructura de alguien del Estado, de las empresas, de las familias,
que les diera este apoyo y esta red que les genere un equilibrio mayor. Y esto puede venir tanto de las mismas familias como del Estado como de las parejas. Entonces, pues yo hago un llamado a ellas primero que se cuestionen y a el resto de la sociedad para que aportemos lo que podemos aportar y que este sea una carga mucho más equitativa para todos. Muchísimas gracias, maestra. Les agradezco enormemente a las tres. Lamentablemente hemos llegado ya al final del programa, se nos ha terminado el tiempo para el programa del día de hoy. Yo quisiera que durara más, pero bueno, pues se nos ha terminado, por lo que no me resta más que agradecerles a cada una de ustedes. Doctora Eufemia, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha regalado el día de hoy para Género y Política. Muchas gracias, Gaby. Como siempre, un gusto estar contigo, al igual que con mis compañeras Alejandra y Edith. Una vez más, muchas gracias y al público que nos estuvo viendo también. Muchísimas gracias. También agradecerte, Edith, que hayas estado el día de hoy en Género y Política. Te agradezco enormemente también tu tiempo. Sé que es muy valioso el de las tres y que nos lo regalen, de verdad es un verdadero honor. Muchas gracias, Edith. Pues les agradezco la invitación, Gaby, un gusto siempre estar contigo, con mis colegas, doctora Eufemia, maestra Alejandra, un gusto siempre compartir con ustedes las ideas y ver otros puntos de vista. Un gusto. El gusto siempre también es nuestro. Maestra Alejandra, como siempre, me da muchísimo gusto verla, escucharla, tenerla en Género y Política. Muchísimas gracias por estar también el día de hoy. Igualmente, Gaby, como siempre, es para todas nosotras un gusto platicar de estos temas de los que no hablamos normalmente y además poder llegar a las casas de tanta gente que se interesa en la política, pero que además tiene interés en muchísimos otros temas. Gracias también a mis colegas por enriquecer siempre el debate y siempre es un gusto estar con ustedes. El gusto ha sido de verdad absolutamente mío, aprendo mucho cada que las escucho, por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Y por supuesto, gracias a todas y todos ustedes que forman parte de Género y Política, que están de aquel lado y que en conjunto hacemos posible este proyecto y hacemos posible este programa. ¿Qué les parece si nos vemos en el cierre de esta 6ª temporada? Nos vemos en el próximo capítulo, próximo y último de esta temporada. Espero verlas conectadas también y recibir sus comentarios y que compartan el programa, ese gran cierre que vamos a tener. Les agradezco enormemente y ya saben que para mí siempre es un placer estar con ustedes. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo programa de Género y Política.